Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo está usted? Ya, vamos a hacer una clase de repaso de ejercicios que entran más o menos en el examen de mañana. Yo ya tengo el examen de la S520, así que voy a usar un examen de otra asignatura que es muy similar, pero que es dedicada para otra carrera. Los contextos puede que sean distintos, pero lo que es importante es que son los mismos tópicos a evaluar, ¿ya? Algunos ejercicios que tienen diferencia, pero yo voy a sacar uno que tengo por ahí para poder compartir con ustedes. Entonces, partamos la clase, va a quedar grabada, yo voy a compartir la grabación a posterior para que la tengan todos ustedes. Entonces vamos con el primer ejercicio que aparecía en este otro examen que fue tomado el jueves pasado y decía así, además de una gran cháchara que tiene, dice así. Los triglicéridos son grasas que cumplen una función fisiológica y vital dentro del organismo. Sin embargo, cuando el nivel normal de triglicéridos cambia y se eleva, puede ser cambiar perjudicial para la salud. Es por ello un grupo de médicos de un centro médico evalúa los niveles de triglicéridos presentes en pacientes que han sido hospitalizados durante 6 meses. Lo siguiente tabla entre unos los niveles de triglicéridos de pacientes que han sido hospitalizados y realizado el examen de sangre. Entonces tengo los niveles de triglicéridos, ¿sí? En mg, miligramos por decilitros, tengo la cantidad, tengo la marca de clase, tengo la frecuencia acumulada, la frecuencia porcentual, la frecuencia eh, absoluta por la marca de clase, la marca de clase cuadrado por la frecuencia y la sumatoria respectiva. Sí, ahí tiene un pequeño error el ejercicio, aquí debería ser 100, porque obviamente como es porcentaje, son 500 datos, están distribuidos. Entonces, ahora dice, con los datos de la tabla responda. Clasificación de la variable. Identifique y clasifique la variable. Entonces vamos a la suma. La solución de este ejercicio va a ser A, dice, identifique la variable. La variable es, la variable siempre está en la tabla, entonces son variable, niveles de triglicéridos, ¿sí? En mg por decilitros. ¿Listo? El tipo o la clasificación, vamos a poner el tipo, es cuantitativa continua. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro. Solamente observando la tabla podríamos contestar la B, que dice qué porcentaje de los pacientes tiene un nivel de triglicéridos menor a 148,5, 145,8. 145,8 dice cuántos individuos, o perdón, dice qué porcentaje. Darse cuenta que el H sub I no es acumulado porque es minúscula, entonces tendríamos que usar una calculadora y sumar 31,8 más 30,02 más 10,4. Eso da un 72,4%. Un 72,4% de los pacientes tienen niveles menores a 145,8 de G o perdón, mg partido por dl, por decilitros. ¿Cuántos pacientes tienen un nivel entre 129,6? ¿Cuántos pacientes? 159 pacientes. ¿Cómo lo sé? Porque es por un intervalo y pregunta la cantidad de pacientes. Ese es el intervalo y ahí está la cantidad de pacientes. Entonces, 159. ¿Sí?
159 pacientes tienen entre 129,6 y 145,8 mg de triglicéridos. Vuelvo a insistir, en su prueba de examen que yo ya vi, el contexto puede cambiar, pero en general es lo mismo. Determina el nivel promedio de triglicéridos e interpero. Entonces vamos a hablar de nivel de promedio. Entonces, el promedio no es más que la sumatoria de la marca de clases por la frecuencia dividido por el tamaño muestral. En este caso, la marca de clases por la frecuencia y en sumador, ahí está, 67.521,6. Entonces tengo 67.521,6 dividido 500. Tamaño muestral. Entonces tomamos la calculadora y dividimos 67.521,6, que ustedes lo hacen con el Excel, ¿sí? Pueden hacerlo también de la misma forma. Eso da 135, podemos anotar todos los decimales o dependiendo de la profesora Denise, lo que digan. Entonces esto va a ser MG por DL, netamente porque son parte de la variable. El promedio, la media y la moda son partes de la variable, por lo tanto tienen el apellido de MG por decilitro. Por lo tanto, aproximadamente cada paciente tiene un nivel de triglicéridos de, ya anotamos, 135,0432 miligramos por decilitro. Eso es el promedio. Vamos a la siguiente. Cualquier cosa me interrumpe. ¿Cuál es el nivel de triglicéridos de los pacientes que representa el 50%? Entonces, cuando habla del 50%, ¿sí? Está hablando necesariamente de la mediana. Entonces, la mediana. Entonces, la mediana, ¿cómo se calcula? Se calcula como el límite inferior de la mediana más el tamaño dividido por 2 menos la frecuencia porcentual acumulada anterior, la frecuencia absoluta acumulada, partido por la frecuencia por la amplitud de intervalo. Hay gente que anota la fórmula de otra forma, distinta la letra. Entonces, ¿dónde? Para yo saber el intervalo, necesariamente tomo el n dividido por 2. 500 partido por 2 será 250. Cuando supere la frecuencia perdón, acumulada, la F mayúscula, al 250, estamos dentro del intervalo. Entonces, en este caso, voy a cortar y a pegar nuestra tabla de instrucción para ir quitándolo abajo. ¿Qué vamos a tener aquí? Buscamos en el F mayúscula el que sea 250 superior. Aquí. Significa que este es el intervalo de mediana. Entonces, reemplazamos. ¿Qué tengo? La mediana va a ser igual al límite inferior del intervalo, en este caso 129,6, más tamaño muestral, 500 partido por 2, menos la frecuencia acumulada anterior, 362 la frecuencia anterior 203, partido por la frecuencia absoluta del intervalo, 159, por la amplitud de intervalo. Entonces, la amplitud de intervalo, ¿cómo se calcula? Al 145,8, que es el límite superior del intervalo, le resto el límite inferior. 16,2. Usamos Excel, usamos calculadora, lo que usted quiera.
500 partido por 250, vamos a sacarlo fácilmente, menos 203, dividido por 159, paréntesis, por 16,2. Podemos bajarlo en dos decimales, para que no sea tan largo el cuento, 134,39, ¿sí? Ojo, no preguntan o no hacen una interpretación, dice, determine o cuál es el nivel de detección de los pacientes que representan el 50% de los datos, ¿sí? Por lo tanto, el 50% de los pacientes, esto es como que hace una interpretación, de acuerdo a la definición de mediana, tienen, de que puede ser a lo más o a lo menos, dice a lo menos 134,39 miligramos por decilitro de triglicéridos. Listo. Esa es la pregunta E. F. Determine la homogeneidad. Entonces, podríamos usar la fórmula que trae la prueba. La voy a buscar porque la tengo aquí. Vamos a usar esta. Esa es la varianza para datos agrupados. Entonces, vamos a usar. Determinando la varianza. Entonces, la varianza muestral va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por su frecuencia. Marca de clase al cuadrado por su frecuencia, ahí está. En este caso, 927.000 o 97, no sé si estaba bien 927.000, 92,52. Menos fórmulas arriba. El N son 500 datos por el promedio. O sea, el promedio lo vamos a buscar. 135,0432 al cuadrado. Entonces, por 135,0432 al cuadrado. ¿Partido por quién? Por n menos 1, en este caso 500. Metemos todo a Excel o a la calculadora, que quiera yo. La calculadora 927, 27, 92,52 menos 500 veces 135,0432 al cuadrado, dividido por 500, eso nos da 309, marcamos todos los números, pero no son tantos tampoco, 538, 2503. ¿Para qué nos sirve la varianza? La varianza solamente sirve para el cálculo de la desviación. No tiene una interpretación netamente porque la variable o la unidad de la variable acá es miligramos partido por decilitros, pero al cuadrado. ¿Qué hago entonces? Calculo la desviación. La desviación se calcula como la raíz cuadrada. Entonces, aplico raíz y pongo ans, que es el resultado anterior. Eso te da 17,5936, 99,16. Y ahí, homogeneidad, coeficiente de variación. Entonces vamos a buscar el coeficiente de variación. Coeficiente de variación porcentual. Desviación partido por promedio por 100. En este caso, 17,5936 partido por 309, no, partido por el promedio. El promedio era 135,0432. ¿Dónde lo saco? Ahí arriba lo tengo, promedio al cuadrado.
Tomamos la calculadora y dividimos. Empezamos a traer 17,59, 36,99, 16 dividido por 135,0432. Y por 100. Por los dos decimales basta y sobra. 13,03 por 13,03%. Dependiendo cómo la profesora Denise les haya enseñado, eso se puede clasificar como homogénea o heterogénea. Yo le pongo homogénea. Menor a 15, homogénea. Por lo tanto, es homogénea. Ojo, soy yo y no es la profesora que va a corregir. Usted debería tener en el cuaderno cuántos aquí llama considera homogénea o heterogénea la profesora. ¿Alguna duda, Sebastián? Sobre el único que está conectado, así que, No, profe, todo bien, todo bien. bueno, ya. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que es muy parecido al de tu prueba. La diferencia solamente cambia el enunciado. ¿Ya? Yo tengo las dos pruebas abiertas. Acá abajo tengo dos archivos. Esa es tu prueba. Ahí está. Ahí está la prueba del tu curso. Por si acaso. Entonces voy mirando una y otra para ir viendo en qué se parece. Bueno, esta es prácticamente hoy día parecidísima. Esto es así. Dice, se realizó un estudio en hospitales de la zona sur de Santiago. Para ello se realizó un examen de sangre al paciente para investigar el tipo de RH y es alérgico al polvo. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ya tengo la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga tipo de RH positivo o sea alérgico al polen? Entonces ahí tengo un pequeño, eh, a ver, problema porque hay que leer bien en el sentido de que eso no. Entonces, partamos lo siguiente diciendo. Sean los eventos. Entonces definamos los eventos. Sean los eventos. Entonces vamos a definir el positivo, factor RH positivo. Negativo, factor RH negativo. Pongámosle A como alérgico, necesariamente el A complemento es no alérgico. A, alérgico al polen. No es necesario escribir, pero cuando yo le ponga A complemento, significa no alérgico. ¿Ya? Ese sería el sí alérgico y el no alérgico. A, se pide la probabilidad de que sea RH positivo o, el O es unión, alérgico al polen. ¿Listo? Entonces, vamos a usar qué cosa? Vamos a usar un teorema de probabilidad. Usando un teorema de probabilidad. ¿Cuál? La probabilidad de que dos eventos, ya sea independiente, dependiente, mutuamente excluyentes, siempre es igual a la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. Eso se explica matemáticamente porque tú tienes dos conjuntos y eso no ven en álgebra. Si tienes A y B, cuando yo diga A y después le sume B, estoy sumando dos veces la misma parte, estoy sumando dos veces el centro. Por eso que se la ve. Entonces, basado en la tabla que voy a bajar, deberíamos nosotros poder determinar RH positivo y un RH negativo. Como no son condicionantes, siempre van a ser del total. Y me refiero del total. Que sea positivo o que tenga alergia es un resultado. Que tenga alergia a un sí, 20 de 30. 20 de 30. Perdón, se me equivoqué, era positivo.
RH positivo, 20 de 30. Lo mismo, 20 de 30. Que sea alérgico, si alérgico, 20 de 30. Y que sea alérgico y RH positivo, 15 de 30. Si yo calculo esa suma, esa resta, te da 20, 20, 40. Y 40 menos 15 son 25. O sea, significa que la probabilidad de que sea o alérgico o de RH positivo son 25 casos. Si usted quiere llevar decimales, gusto de consumidor. Si quiere llevarlo a porcentaje, gusto. Eso es todo ese ejercicio. Voy a mantener la tabla. ¿Qué dice la B? La B dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga RH y sea alérgico al polen? Las dos cosas. Ojo, la intersección, sea RH negativo y alérgico al polen. ¿Esto qué pide? Es la probabilidad de que sea RH negativo y intersección alérgico al polen. Entonces, buscamos la intersección RH negativo y alérgico al polen son 5 casos. Y eso es todo. Bien. Para la otra, necesito leerla y ir mirando muy bien. O sea, ya estoy un poco para acá abajo. Dice, dado que un paciente, condición, inmediatamente cuando usted le ha dado o se sabe que cualquiera de esas expresiones es un tipo de condición, pasa que tengo que calcular la probabilidad de que sabiendo, dado que no es alérgico, ¿cuál es la probabilidad de que sea un RH negativo? ¿Qué dice la probabilidad condicionada? La probabilidad condicionada dice que esto va a ser igual a la probabilidad de que sea factor negativo intersectado con que no sea alérgico partido por la probabilidad de no ser alérgico. Como acá son números, ojo, si fueran probabilidad tendríamos que querer la probabilidad, pero como son números, se puede hacer de dos formas. Vamos a hacerla primero matemáticamente o probabilísticamente. ¿Qué significa eso? Probabilidad de que sea negativo y no sea alérgico. Negativo no. 5 casos, porque son esos 5, esos no son alérgicos a complemento y son una reacción negativa de 30. ¿Cuál es la probabilidad de no ser alérgico? Alérgicos son 10 de 30. Por conceptos de simplificación, eso y eso se cancela, quedando 5 partido por 10, y eso en realidad son 1. O sea, la mitad de no alérgicos sí tienen reacción negativa. La mitad, 5 y 5, que no son alérgicos, la mitad son los RH negativos. Esa es la forma correcta. ¿Cómo podría haber sido la otra forma? ¿Cuántos hay que no son, no son alérgicos y son RH negativos? 5. ¿Cuántos no son alérgicos? 10. 5 de 10. Son los mismos. Entonces no es necesario de repente muchas veces anotar la probabilidad. Basta con buscar la cardinalidad de cada un punto y está. Bien, ¿está bien esa segunda pregunta? Sí, profe, todo bien. Qué bueno. Vamos a la tercera. Déjame revisar la tercera, que la tercera tuya es de variable aleatoria. Mm, ya, variable aleatoria. Vamos a buscar una variable aleatoria. No hay ninguna variable aleatoria ahí. Vamos a buscar todos los mismos. Porque en la prueba esa prueba del otro curso que es de bioestadística no tiene variable aleatoria. Ustedes tienen variable aleatoria. Entonces, estoy haciendo otro curso que es de estadística para ingeniería. Y en el curso de estadística ingeniería les pregunté un ejercicio el otro día de variable aleatoria. Voy a buscar la tela 2. Eso es lo que se los pregunté un poco más difícil, eso sí. Fui un poquito en la maldad. Pero da lo mismo. Veamos. Los puntajes pueden variar, netamente es el ejercicio, por favor. Dice, se tiene la variable aleatoria que representa la cantidad de créditos pedidos por un cliente. Entonces ahí tengo la cantidad de créditos X
la probabilidad de que se pida un crédito, la probabilidad de que pida dos créditos, la probabilidad de que pida tres créditos. Encuentre el valor de la constante k para que la función sea de cuantía. Cuando hablamos de una función de cuantía, estamos hablando de una función de probabilidad de variable discreta, variable aleatoria discreta. Por tanto, hay que cumplir la condición de que la suma tiene que dar 1. Si un cliente solicitó más de dos créditos, la probabilidad que haya solicitado menos de 5. Condicional. Determina la cantidad de créditos esperados. Ya, solución. Entonces, la A, por condiciones de función de cuantía, que tiene dos cosas. Uno, el valor de K tiene que ser mayor o igual a cero. Porque la bajo una probabilidad, la probabilidad por axiomática dice que tiene que ser mayor o igual que cero. Después por teorema dice que tiene que variar entre 0 y 1. Y la segunda condición es que la suma de todas las probabilidades siempre tiene que dar 1. De esto último, ¿qué debería pasar de esto último? La sumatoria de todas las probabilidades. ¿Qué significa eso? Sumar la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, la probabilidad de 6, la probabilidad de 7, y eso tiene que dar, usando calculadora de espejo, una ecuación normal. Pues, usamos la calculadora que me dice 0,15 más 0,19 más 0,08 más 0,26 más 0,03 más 0,14. Entonces vamos a tener K más 0,85 igual a 1. Despejamos K. 1 menos 0,85. No es difícil captar que eso va a ser. ¿Listo? Entonces, al tener 0,15, ¿qué hacemos? Por lo tanto, y aquí hace un poquito la fruta del profe. ¿Por qué? Entonces, tomamos la misma tabla, escribirla tantas veces, y ahora defino la función de cuantía. ¿Qué significa definir la función de cuantía? Definir la probabilidad que me falta con tal que se cumpla lo que se habla como propiedad. Yo y agregué un lápiz blanco para hacer lo que fuera correcto. Entonces aquí vamos a tener qué cosa que este vale 0,15. Y con eso le logro que sea función de cuantía. Bien, ¿alguna duda? Consulta. No, profe, hasta el momento ninguna. ¿Todo bien? Bien, qué bueno. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la B. Qué bueno. Gracias, Kevin. B. ¿Qué dice el B? La veo un poquito más compleja, pero tampoco se complique mucho. No es algo tan difícil. Solamente hay que saber la condicional. Entonces dice, copiémosla porque la vamos escribiendo y después la vamos a ir mirando, porque si no nos vamos a ir para arriba y para abajo. Si un cliente solicitó más de dos créditos, condición. Voy a buscar la probabilidad de que haya solicitado menos de 5. La condición es que ya ha solicitado más de dos créditos. De las personas que han solicitado más de dos créditos, eso es lo que dice al principio. Si un cliente solicitó más de dos créditos, lo que te está diciendo, de las personas que se han solicitado más de dos créditos, de esas, calcule la probabilidad de que haya solicitado menos de 5.
¿Qué tengo como axiomática probabilidad? La probabilidad de A, dado que ocurrió B, acuérdense que eso es así, dado que A ocurrió B, es igual a la probabilidad de que ocurra A y B juntas, partido por la probabilidad de que ocurra B. Sí, la tengo grabada en mi computador. Estoy grabando en el computador, si es que no me equivoco. Y luego la voy a compartir por algún link lo más probable. Sí, estoy grabando. Igual que el archivo se lo voy a compartir a la Karen, yo creo. Y la Karen lo puede subir o, o Patricio. Pues se lo voy a compartir ahora. Entonces, ¿qué dice? A inter B, ¿qué significa? Que sea menor que 5 y a su vez sea mayor que 2 sobre la probabilidad de que sea mayor que 2. Que sea menor que 5 y que sea mayor que 2 es intersección, por lo tanto se deben cumplir las dos. La única forma es que se cumplan las dos es que sea la probabilidad de que sea mayor que 2 y menor que 5. Partido por la probabilidad de que sea mayor que 2, pero ojo, mayor que 2, miren, en la de 3, la de 4, la de 5, la de 6. Es decir, podemos hacerlo, no hay ningún problema, pero también podría ocupar ley de complemento. Probabilidad de que sea entre 2 y 5 va a ser la probabilidad de que sean 3 más la probabilidad de que sean 4 créditos los que solicitan. Partido por la probabilidad de que sean mayor que 2, o sea, que sean 3, que sean 4, que sean 5, que sean 6 y que sean 7. ¿Te das cuenta que es un poquito largo, extenso hacerlo de esa forma? Esa es una forma, ojo. ¿Qué haríamos ahí? Reemplazamos. Probabilidad de 3. Profe, ¿podría simplificar arriba y abajo? No, por favor, no se puede simplificar netamente porque hay sumas. ¿Pero han habido multiplicaciones? Sí, pero es suma, arriba y abajo, por lo tanto, esto no puede ser. Que sean 3, 0,19. Que sean 4, 0,08. Que sean 3, 0,19. Que sean 4, 0,08. Que sean 5, 0,26. Que sean 6, 0,03. Que sean 7, 0,14. Metemos todo eso a calculadora o al Excel, dependiendo de lo que usted use en la prueba. Entonces yo voy a usar la calculadora. Llamar al Excel para esto es mucha máquina para algo tan simple como sumar o restar. 38,57. O sea, en un 38,57%. Cuando la persona ha solicitado más de dos créditos, llega hasta 5. Ojo con eso, no es el total. Bien, pero si usted quisiera responder, tiene que dar la condición. Ah, ¿de cuál es? Mira, de las personas que han dado más de dos créditos, la probabilidad que haya dado menos de 5 es. ¿Está bien? ¿Listo? La última, ¿qué dice? Calcula la esperanza. La esperanza de una variable aleatoria se calcula como la sumatoria de la variable por su probabilidad. En este caso, profe, copice la tablita, no sea tan pesado. No era nada tan. Este que copia. ¿Y por qué, profe, hay que copiar? Porque ahora vamos a hacer lo siguiente. 1 por 0,15. 2 por 0,15. 3 por 0,19. 4 por 0,08. 5 por 0,26. 6 por 0,03. 7 por 0,14. Metemos toda esa calculadora. O para ustedes es mucho más simple con Excel. Bueno, hagámoslo con Excel. Pueden usar Excel para hacer la prueba.
Está cargando. Voy a ver la tabla ahí. Entonces vamos a tener uno. Entonces vamos a tener 0.15, 0.15, 0.19, 0.08, 0.26, 0.03, 0.14. Entonces ahora, ¿qué decimos? Vamos a decir igual al valor de la variable, en este caso el uno, por su probabilidad. Marcamos, repetimos fórmula. Al final después decimos igual, suma. Y tenemos un 3,8. Que eso es todo lo que yo quise escribir acá. O sea, todas esas sumas de probabilidades por la variable nos da 3,8. Ojo, el 3,8 es parte de la variable algoritámica. No es probabilidad ni porcentaje, es X. Por lo tanto, el X quiera en el contexto del problema, número o cantidad de crédito. Entonces usted lo puede aproximar, si quiere, al entero más cercano, dependiendo de lo que diga la persona. Se esperan que cada cliente pida 4 créditos. ¿Listo? O en promedio también puede serlo así. Acuérdense que la esperanza también se puede determinar como un promedio de la variable. ¿Está bien? Ya, vamos con otro. Vamos con distribución normal. Mira la prueba usted. Ya, sí, normal. Ya, vamos acá. Los ingresos, el cuerpo en sí mismo, bla, bla, bla. Con la chaya al final. Se tiene alimento, pero si se consume de lo necesario, el utiliza solamente puede retornar. Ahí están los valores. Normal, menos 150. En una empresa preocupada por su hogar, todos los años se realizan exámenes de sangre. Y el año anterior tiene nivel que promedio de triglicéridos es 148, con una desviación estándar de 21,15 de los 500 errores que hasta la gente. Si elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su nivel de triglicéridos esté normal? Si elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su nivel de triglicéridos esté muy alto? ¿Listo? Entonces, este ejercicio netamente no tiene mucha gracia cuando usamos Excel. ¿Por qué? Porque se puede hacer muy directo. Cuando se hace contable es un poco más complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Datos. Tenemos que X, que es, entre comillas, nivel de triglicérido, distribuye normal con una media de 148 y una varianza o desviación al cuadrado de 21,15. Ahí pongan el apellido que usted quiera, MGDL. ¿Listo? A, normal, que significa normal, probabilidad de que un trabajador esté normal. O sea, eso significa la probabilidad de que el X sea menor que 150. Vamos al Excel. Me interesa llevarme algunas cosas como para ir mirando lo que vamos a hacer al Excel. Entonces, si quiero calcular esa probabilidad, yo hago lo siguiente. Pongo igual distribución normal, normal, ahí está el logaritmo, la normal, 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 porque no la voy a estandarizar.
¿Sí? Entonces, ¿qué primero tengo que escribir? El 150, punto coma, con una media de 148, con una desviación de estándar de 21,15. ¿Es acumulado? Sí, es verdaderamente acumulado porque estoy calculando algo hacia atrás que sea menor. Verdadero acumulado. Y marco, ¿qué tengo? ¿Está bien o no? Así lo hacen con la profesora, me ratifican, porfa, porque no tenía yo hablé con Denise y me dijo, lo hacían todo con Excel. Entonces dije yo, a este caso es muy fácil. Los otros no. Los otros un poquito, lo otro un poquito más largo, tedioso si lo hace con Excel. En realidad no tiene ni una gracia tampoco hacerlo con Excel y sin Excel, pero este sí. Entonces aquí la probabilidad es un 0,53. En general, usted ahí, la profesora decide cuántos decimales. El Excel da varios. Yo lo bajaré en dos decimales, 53,77% de las veces el paciente o el trabajador es normal. ¿Qué dice la B? Muy alto. Entonces, ¿qué dice? Probabilidad de que el nivel de valor esté muy alto. ¿Y muy alto qué significa? Mayor o superior a 500. O sea, significa mayor o igual a 500. El tema está en que eso no lo calcula el Excel, porque el Excel cuando nos pregunta acá, nos preguntó al final si era acumulado o no. Acumulado significa hacia atrás. Entonces, para esto tengo que usar alguna propiedad de probabilidad, que es uno menos la probabilidad, complemento de que el X sea menor que 500. Entonces, para que sea muy alto, voy al Excel y digo, mira, esto va a ser igual a uno menos distribución normal, normal, con media, ya tenemos la media, 148. No, aquí falta el X primero, el X es 500, punto coma, media 148, desviación estándar 21,15. ¿Es verdadera la acumulación? Si es verdadera la acumulación, pues estoy calculando que sea menor que 500. Cero. ¿Y por qué cero? Porque este valor es muy, muy grande. En general, cuando ya pasa el 3, en general el 30 ya empieza a dar cero. Por lo tanto, la probabilidad es cero. Ojo, no es que sea cero realmente, ¿eh? Tiende a cero. Según las definiciones del límite por ahí que deberían haber visto en algún ramo anterior, tiende a cero. Tiende a ser muy, muy pequeña. Consulto, dudas, consultas hasta el momento. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya, vamos con el último de la prueba. A ver. Ya. Ya son iguales, la diferencia cambia el contexto nomás, por si acaso. Vamos a hacer esto. Este lo tomé yo en una prueba, le tomé el otro día a los veterinarios y se me anduvieron mareando con este ejercicio. Un tecnólogo médico cree que el nivel medio de proteína del plasma sanguíneo en la población normal es de 20 miligramos de plasma. Una desviación estándar de, considera el nivel de protombina, es una variable que estudia normalmente. Si para probar su premisa, el tecnólogo determinó el nivel medio de 40 personas que fueron sometidas al tratamiento y pudo determinar que dicha muestra arroja un valor promedio de protombina igual a 118,5 miligramos por cada 100 milímetros, calcula el intervalo de confianza en 25% para estimar el nivel medio de protombina en la población. Realiza un contraste para concluir si el tecnólogo está en lo cierto para un nivel de significación del 5%. Solución. A ver, primera cosa, datos.
Primer dato, hay un valor hipotético. Entonces, vamos a decir que el mu es igual a 20 miligramos. Un valor hipotético, porque eso es lo que supone el tecnólogo. De la población. Pero sí hay una desviación poblacional, son 4 miligramos por cada 100 ml. Si yo hasta ahí llegara y no supiera nada más, inmediatamente sé que tengo que usar distribución normal. Oiga, profe, pero lo dice porque es distribución normalmente. No, 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 no. Todas van a decir que distribuye normalmente. La diferencia es que usted puede usar distribución normal para el cálculo del intervalo estadístico de prueba o puede usar t-student. ¿Y eso con qué va? Siempre en general es por la varianza conocida desconocida. Cuando es conocida, Z. Cuando es desconocida, no significa T. De inmediato. Recordar que cuando es desconocida, más allá que el ejercicio pueda decirlo, hay que fijarse que sea la poblacional, varianza o desviación poblacional, ¿sí? Más allá que sea desconocida la poblacional, hay que fijarse en el tamaño muestral. Si el tamaño muestral es mayor o igual que 30, sigo usando Z. Oiga, profe, entonces, ¿cuándo uso T? T se usa cuando la varianza poblacional o la desviación poblacional es desconocida y el tamaño de muestra es pequeño, menor que 30. Segunda o tercer dato, el N es 40. Peor todavía, sigue siendo grande. Y último dato, calculó el promedio muestral. ¿Listo? Con todo eso, usamos estadístico Z o distribución normal. O distribución Z, también algo le llaman. Esto, yo no sé cómo lo hará la profe, pero yo lo voy a hacer así. Vamos a calcular un intervalo. Entonces, voy a copiar esto, me lo voy a llevar al Excel. Voy a abrir una hoja. Yo la verdad lo enseño así. El Excel lo uso más como una herramienta de rápidos cálculos. Entonces, vamos a tener que el promedio va a ser el 18,5. Vamos a calcular el error de estimación. Que el error en este caso se calcula como intervalo de confianza normal, el alfa. Entonces ahí tendríamos que haber visto el ejercicio. No lo vi. 95%. El alfa es un 5%. Por lo tanto aquí tengo un 0,05. Desviación estándar, 4. Tamaño muestra, 40. Y eso es lo único que necesita nuestro Excel para poder trabajar. Intervalo de confianza normal, porque dijo que usamos distribución Z. El 0,05 es la significancia. Recordar que en la confianza es 95, la significancia es 5%. Después me pide la desviación poblacional, 4 miligramos, y me pide el tamaño. Ahí tengo el error. Por lo tanto, ¿qué hago? El límite superior y después calculo el límite inferior. ¿Cómo se calcula el límite inferior y superior? Al valor del promedio le sumo este valor que está abajo. Y al valor del promedio le resto el valor de abajo. Ya tengo los límites, perdón, de integración, hay que ver. Los límites del intervalo de confianza para mí. Entonces, copiamos esto y lo vamos a nuestra respuesta al libro. ¿Así lo hace con la profe o no? Se quedaron callados. Entonces, el intervalo para mí va a ser dos decimales, pueden ser. Acuérdense que eso depende de la profe. Ya, y más encima lo estoy anotando al revés. Es primero 17,26 menor que mu, menor que 19,74. Eso es igual a un 0,95. Esta es la probabilidad. Very good, ¿o no?
¿Bien o no bien? Sí, no, ya, no, sí, ya. Listo, se fueron. Sí, profe, vamos bien. Sí, ¿así lo hace la profe o no? Sí, lo hacemos así Ya, mismo. listo, vamos. En la hipótesis ahí me pueden pillar, porque la hipótesis yo me acuerdo que Excel no me sirve la hipótesis. El Excel no hace hipótesis, si es que yo me equivoco. Cuando uno calcula, a ver, déjame acordarme, lo uso yo análisis de datos, no tiene hipótesis para una variable, tiene hipótesis para dos, para variadas. Abajo las tiene, no, pues no tiene para dos. Entonces no sirve para hipótesis. Ya, pero planteemos. A ver, ¿qué dice el tecnólogo? El tecnólogo nos dice que es mayor y menor, dice que es 20 miligramos. Entonces, la segunda parte dice plantea un contraste de hipótesis. Primero vamos a partir planteando la hipótesis. Yo cuando hago clases en mis cursos les enseño así. Partimos la hipótesis. Hipótesis nula, como vamos a probar igualdad, nuestra igualdad va a ser igual a 20. Y la alterna va a ser que nuestra igualdad o que sea distinto a 20. Entonces aquí tengo prueba bilateral, prueba de dos colas también se llama. Cuando hablo de dos colas, significa inmediatamente que las colas de rechazo, o en dos lados está el rechazo, izquierda y derecha. Porque si hubiera sido así, con la izquierda, ¿qué significa la izquierda? Con la izquierda, que a la izquierda está el rechazo. Si hubiera sido así, ajo, es siempre H1, si hubiera sido así, hubiera sido con la derecha. Y ahí está el rechazo. ¿Qué rechazo? Siempre H sub 0. Esa es la forma como yo identifico cuál es con la derecha y cuál es con la izquierda. ¿Listo? Dos, región, regiones, le llamo yo, como regiones. Entonces calculo algo que le llaman punto crítico, o también algunos le llaman el estadístico de tabla. En este caso, como hay dos colas, hay uno negativo y uno positivo, que se calcula de z de 1 menos alfa medio. Como el alfa acá es 5%, pues ahí usted si quiere lo calcula antes. Entonces uno toma la calculadora, toma el mismo Excel y calcula 1 menos 0,05 dividido 2. Recordar que el ejercicio me dijo que el alfa era un 5%. 0,975. El más menos no es parte del cálculo que voy a hacer. Entonces yo busco acá. Igual, inversa de distribución normal estándar. Lo único que me pide es la probabilidad, 0,975. En general, muchos de estos lo aproximan a tres decimales, a dos decimales, 1,96. ¿Ya? Pues en general es como las tablas están dadas siempre en dos decimales. Entonces aquí vamos a tener 1,96. Yo le llamo el mono, pero en realidad es el dibujo. Ahora, profe, ¿para qué es el dibujo? Porque el dibujo le va a explicar qué significa probabilísticamente una distribución normal, zona de rechazo. Campana de Gauss. Marcamos puntos críticos. A la izquierda, a la derecha, son las mismas regiones, dibujo falla. Entonces, el zona interna es no rechazo. Zona derecha, rechazo, rechazo. ¿Listo? Ya con eso yo sé dónde voy a rechazar y no rechazar a H sub 0. ¿Ah? Tercer paso. Estadístico de prueba o estadístico observado. Entonces, en este caso, voy a usar un estadístico que esté dado por un Z. Entonces, en la misma prueba tienen el formulario y ahí está el estadístico para Z. Y el Z es así. Z, como estadístico, va a ser igual al promedio muestral por el valor hipotético que usted planteó, partido por la desviación poblacional, partido por la raíz cuadrada. Nuestro valor de promedio muestral era 18,5. El hipotético 20.
Entonces, 18,5 menos 20. Ese era el valor que calculó la muestra. Este es el valor hipotético que piensa el tecnólogo. Desviación poblacional que nos daba también el ejercicio. 4. Tamaño muestra 40. Entonces tenemos 4 partido por x cuadrada de 40. Metemos todo eso a la calculadora o al Excel y le determinamos valor. Que ese valor, ojo, no tiene que ser preciso. ¿En qué sentido? Solamente me serviría, o lo que tengo que tener claro es cómo ubicarlo. Si está entre menos 96 o 96, está a la derecha de 96 o está a la izquierda de menos 96. Por lo tanto, la cantidad decimal es irrisoria o en realidad no tiene significancia. Por ejemplo, si yo quisiera aquí, podría poner todos los números si quiero, pero puedo poner los dos primeros aproximándolo y da exactamente lo mismo. Porque con estos tres números ya puedo clasificar dónde queda el 1,68. Cuarto paso y final, conclusión. ¿Qué pasa? No cae en la zona de rechazo. ¿Listo? No se puede rechazar a H sub 0. El tecnólogo puede tener la razón por una confianza. Puede agregarle la confianza o significancia del 95%. Listo. Eso es todo. ¿Está bien o está mal? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo bien. ¿Sí? Eso es más o Estamos menos lo que claros. entra, eso es lo que más o menos entra mañana. ¿Ya? Más o menos lo que vi hoy día. Deberían estar. Hice ejercicios muy, muy similares de los que entran. ¿Ya? Eso, muchachos. Ese es el reforzamiento de hoy día. Espero que les sirva. Yo les voy a compartir. Voy a esperar que cerrando yo esto, empiece a procesar la grabación. Creo el link, lo subo a YouTube. Comparto el link con Karen, que le voy a mandar un WhatsApp para que lo pueda enviar y les voy a mandar el archivo en PDF este para que lo tengan. ¿Ok? Ya, profe, Profe, muchas gracias, se pasó. ¿el No hay examen a qué hora, a la horario de clase, 2:20 dijeron, parece. 2:20 parece que tienen Ya, clase con la sí, a las dos Dani. veinte. A las 2:20 va a ser. Ya, profe. Ya, Ya, muchachos. profe, muchas gracias, que esté No, bien. igual Ya, ustedes, que profe, estén muy bien. gracias. Que les vaya Nos vemos bien, mañana. cuídense. Nos Chao. Nos vemos vemos. Chao, mañana, chao. profe.